Hablando de la paternidad en este día tan especial, vamos a hablar de la máxima paternidad, ¿no? Vamos a hablar de nuestro Dios. Hoy no vamos a seguir con nuestra serie de Juan, vamos a tener una predicación fuera de serie, porque está fuera de la serie de Juan. Una predicación no seriada, de fuera de serie. Y consultando en varios comentarios, profundicé un poco en el tema de la paternidad de Dios. Si bien la tenemos presente y sabemos y está cerca de nuestro corazón y de nuestra boca, me gustaría revisar algunos puntos de la paternidad de Dios. Nosotros sabemos que en Dios hemos recibido la justificación, que es un gran privilegio de Dios para nosotros, que Él nos declare justos, pero hay un privilegio más cuando llegamos a ser creyentes, que es el privilegio de la adopción. El Señor nos adopta. Y podríamos hablar de adopción conceptualizándolo de manera sencilla, pero profunda al mismo tiempo. La adopción es un acto de Dios en el cual nos hace miembros de su familia. ¿Sí? Él nos hizo miembros de su familia. Acompáñenme a 1 Juan 3. Esta es la primera epístola que escribe el apóstol Juan, y hace una declaración muy linda en 1 Juan 3. Vamos a leer el 1, 1 Juan 3:1 y un pedacito del 2. Dice: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta del tono que usa Juan? Un tono de asombro. Diciendo, miren lo que ha hecho el Señor. Somos hijos de Dios. Miren cómo nos ha amado, que nos ha llamado hijos suyos. Amados, ahora somos hijos de Dios. Él está asombrado. Muchas veces, ser hijo de Dios es algo que damos por sentado, pero no fue siempre así. Es más, para ellos era asombroso. Y nosotros deberíamos recuperar ese asombro que tenía Juan. Hermanos, somos amados, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Nosotros sabemos que llamar a Dios como Padre en el Antiguo Testamento aparece algunas veces, es verdad, pero era de otra manera. Por eso, cuando Jesús habla de la paternidad de Dios, la paternidad de Él, que Dios era su Padre, los fariseos en Juan 8 se escandalizan. Dicen, no puede hablar como si fuera su papá, como si Dios fuera su Padre. ¿Por qué? Porque ellos separaban esta palabra de una manera especial. Decían, no, puede ser Padre de la nación. Tenían un concepto de que era Padre de Israel. Pero en Dios nosotros hemos adquirido un concepto íntimo de su paternidad. Pensar como Jesús, mejor dicho, hablar como Jesús hablaba de Dios como su Padre, para ellos fue una pretensión tácita de divinidad. Fue una pretensión Jesús estaba diciendo que era Dios. Si decía que Dios era su Padre, ¿por qué le estaba diciendo que era Dios? Y sabemos que en parte por eso terminan sacrificando a Jesús, diciendo, no, vos sos un blasfemo, no podés decir que Dios es tu Padre. Pero la paternidad de Dios es un concepto radical en el Nuevo Testamento. Por eso Juan exclama con tanto asombro, miren este amor que nos ha tenido el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Es un privilegio que recibimos al momento de convertirnos. Sabemos que hay otros privilegios, la justificación. Por ejemplo, Dios podría habernos justificado sin los privilegios de la adopción. Nos podría haber declarado justos y no habernos hecho miembros de su familia. Podría haber perdonado nuestros pecados, podría habernos dado una posición correcta, legal, una posición legal correcta frente a Él, sin hacernos sus hijos. No es lo mismo adopción que justificación. Podría haberlo hecho así. Yo los declaro justos. Allá ustedes. También podría habernos regenerado, podría habernos hecho vivir espiritualmente, sin habernos hecho miembros de su familia. Que tengamos los privilegios de ser nacidos de nuevo, pero no los privilegios de ser familia de ellos, de Él. Los ángeles que no cayeron son seres puros, pero no son familia de Dios. No son familia de Dios como nosotros. Dios nos ha adoptado a nosotros. Y la enseñanza bíblica de la adopción enfatiza esta relación personal íntima de salvación entre Dios y su pueblo. No solo son justificados, no solo son regenerados, sino que además son hechos hijos de Dios.
Y podemos ver en Juan 1, vamos a Juan 1, 12 al 13, cómo menciona la adopción al principio de su escritura en el Evangelio de Jesús según Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, habla de esto. Es hermoso este pasaje, ¿no? Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Pero sigamos al 13. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Acá está diciendo que la intencionalidad exclusiva de Dios está en esto también. ¿Sí? Igual que en cada uno de los otros conceptos de salvación. ¿Hay justificación? Sí. ¿Pero quién es el que justifica? El juez justifica al reo culpable. ¿Hay regeneración? ¿Hay una nueva creación? ¿Somos una nueva criatura? Sí. ¿Pero quién hace eso? El Creador. El Creador regenera, el juez justifica y el Padre es el que adopta. Ahí en el 13 decía, no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Lo está enfatizando Juan diciendo, el que he hecho hijo suyo es por voluntad de el que lo adopta. No es por voluntad de la carne, o sea, uno no puede tener voluntad suficiente para que Dios adopte a mi hijo. No es por voluntad de un hombre, no es por voluntad de la sangre, no es por voluntad de otro, no se puede heredar, no se puede transmitir. Si el Padre no adopta, no hay adopción, porque de Él depende por su voluntad y es algo exclusivo, es intencional, igual que en cada concepto de la salvación. Justificación, sí, el juez es el que justifica. Regeneración, sí, el Creador es el que hace esa nueva creación. Adopción, sí, el Padre es el que adopta. Y en el versículo 12, cuando dice les dio el derecho, es una palabra que se usa también para hablar de autoridad. Por ejemplo, en Marcos 1:22, cuando los oyentes de Jesús dicen, este no habla como los fariseos, habla como alguien que tiene autoridad. La misma palabra que se usa ahí para hablar de la autoridad de Jesús cuando predica, es la misma palabra que se usa para mencionar lo que hemos recibido de parte de Dios. Les dio la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Les dio ese derecho, esa capacidad extraordinaria. Es una autoridad al recibir el derecho de llamar a Dios Padre. Lo hacemos con derecho, lo hacemos con autoridad, lo hacemos con capacidad. Podemos llamar Padre a Dios. Somos capaces de llamar Padre a Dios sin que esto sea una mentira o una blasfemia. Dios ha hecho esto. Ha hecho esto. Y, por ejemplo, en Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, somos parte de su familia. En Efesios 2:3 dice que el que no cree es hijo de ira. En Efesios 2:2 y 5:6 dice que son hijos de desobediencia. No todos los humanos somos hijos de Dios, solo los que tenemos fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Los que no tienen fe en Cristo Jesús son hijos de ira, son hijos de desobediencia. Los que no creen no son adoptados, no son adoptados. Y nosotros tenemos esta gran bendición que no la tienen los ángeles y no la tienen los inconversos. Somos miembros de la familia de Dios. Se nos trata como hijos porque somos hijos adoptados de Dios. Y aunque los judíos de su tiempo rechazaban a Jesús por esto que Jesús decía, Jesús les dice a ellos mismos, si Dios fuera su padre, ustedes también me amarían. Ustedes son de su padre, ¿se acuerdan? El diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Esta paternidad es tan especial que transmite carácter. Lo que quiero decir es que los hijos de Dios se parecen a su Padre. ¿Vieron que en una parte dice, sean perfectos como vuestro Padre, sean santos como vuestro Padre, como vuestro Dios? En la paternidad de Dios hay una transmisión de carácter. Hay atributos de Dios que se le comunican a sus hijos. No todos, omniscientes no somos, omnipresentes no somos, todopoderosos no somos. Pero amor tenemos que aprender a tener cada vez más. Paciencia, tolerancia, clemencia, misericordia. Todo eso el Padre lo transmite a sus hijos. Y cuando Jesús habla con estos fariseos, les dice,
yo sé por qué ustedes no son padres no son hijos de Dios. Y no dice porque no van a la iglesia, porque ellos iban a la sinagoga y al templo. No le dice porque ustedes no sirven a Dios, porque sí les servían. ¿Qué dice? Porque quieren hacer las obras del padre que tienen, del diablo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús implícitamente? Que el Hijo de Dios desea hacer las cosas que Dios hace. Y el Hijo del Diablo desea hacer las cosas que el diablo hace. Se transmite en la paternidad, en la adopción de Dios, se transmite el carácter de Dios. Y eso en nosotros tiene que ir creciendo. Sabemos que es imposible que esta obra esté terminada. Pero también sabemos que Él es fiel y que va a completar esta obra que comenzó. La va a completar en el cielo. Pero tenemos que estar creciendo en esta obra siempre. En ver al Padre y dejar que verlo a través de las Escrituras impacte nuestro entendimiento para que nuestra conducta sea cambiada. Si yo leo, vamos a hacer un ejemplo de más atrás, si yo pongo mi mano sobre la Biblia, no sé ustedes, pero yo no adquiero nada por ósmosis. ¿Se acuerdan de ósmosis? De mayor concentración a menos concentración. Yo pongo la mano en la Biblia y no se transmite el carácter de Dios a mi vida. Pero si yo leo y releo y releo y releo y releo, en algún momento, cosas que leo, por ejemplo, tardo para la ira, queda tatuado en mi corazón. Acá, como argentinos, somos muy irreverentes, somos cínicos, nos jactamos de lo que está mal. Y una de las jactancias que tenemos y nos causa humor cuando vemos algún chiste o alguna serie o alguna sketch es el explote de ira, ¿sí? Esa explosión de ira que hay a veces. Somos así. Y perdónenme los tanos, pero ustedes han aportado mucho a nuestra cultura en ese sentido. Bueno, perdón los tanos, pero mi esposa tiene 3 apellidos italianos y sé de lo que hablo. Pero con mucho amor, ¿no? Pero el argentino tiene eso, ¿no? De que a veces explota en ira y se nos permite y se nos perdona porque culturalmente venimos de culturas así, ¿sí? Venimos de culturas así, en donde la explosión de verborragia, la explosión del portazo es como hasta aceptable. Pero nosotros tenemos que inquirir en las Escrituras y escudriñarla y mirar a Dios de tal manera que estos principios queden grabados en nuestro corazón para que la adopción nuestra, su paternidad, quede impactando nuestra vida todo el tiempo. Entonces nosotros aprender a ser lentos para la ira, grandes en misericordia. La falta de una paternidad bíblica, en parte y solo a nivel social, ha hecho de que esté más justificado ir a Dios a través de María, porque María es la buenita, María es la permisiva, María es la lenta para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque mamá en casa muchas veces es esa persona. Y no está mal. El tema es que el hombre tiene que ser un mayor ejemplo de esto. La mamá nunca tiene que decir, ya le voy a decir a tu papá. Eso es un error, porque está mostrando a papá de una manera diferente. Los dos tienen que ser autoridad. Pero el papá, que es hijo de Dios, que ha sido adoptado por Dios, tiene que aprender de la paternidad de Dios. Y que eso sea el modelo que rija su paternidad, y no el modelo que podemos haber recibido por la cultura, incluso en nuestras casas. En esta adopción, todos los que somos adoptados por Dios, tenemos que dejar que la paternidad de Dios nos impacte. Y los que somos papás, más todavía. Y no es fácil ni es frecuente de que los hombres imitemos a Dios en su paternidad. Tenemos una paternidad medio diferente de la de Él, pero tenemos que aprender que esto impacta a todo cristiano y de una manera especial al que es padre, ¿no? Y las epístolas del Nuevo Testamento dan un testimonio frecuente y se repite una y otra vez de que ahora somos hechos hijos de Dios, de una manera especial, de que somos miembros de su familia. Acompáñenme a Romanos 8, 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Lo vieron? Dice, hemos recibido un espíritu de adopción. Y por ese espíritu clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la garantía de la salvación. La garantía de la salvación no es una oración que hicimos en el pasado. No es una profesión de fe, una declaración de fe. La garantía de la salvación es que tu espíritu escucha al Espíritu Santo diciendo que sos hijo de Dios. ¿Nosotros podemos hacer una oración y una profesión de fe y que coincida con el momento de nuestra salvación? Sí, sí. Pero cuando uno tiene dudas, no tiene que revisar a ese acto del pasado en el cual oramos. Cuando uno tiene dudas, tiene que ver si el Espíritu Santo le está diciendo al propio Espíritu si somos hijos de Dios. Porque la certeza de salvación no está ni en el bautismo católico ni en la oración del pecador del evangélico. Está en el Espíritu Santo. Esa es la garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. De tal manera que la Biblia muestra y usa la palabra garantía, y Dios marca con esta garantía, con el Espíritu Santo, a los que son sus hijos. Es una certeza, y ahí está la garantía de la salvación. Ha habido historias, por ejemplo, de mafiosos muy conocidos, y que en su velorio alguien dijera, pero yo estuve cuando a los 6 años hizo la oración de fe, así que él está en el cielo. Pero si un chico hizo la oración a los 6 años y después vivió como hijo del diablo, uno nunca puede decir que fue hijo de Dios. A lo mejor tener la duda, pero el que es hijo de Dios quiere hacer lo que su padre hace, y el que es hijo del diablo quiere hacer lo que su padre hace. ¿Por qué insisto con esto? Porque tenemos que saber que el Espíritu Santo es la garantía, no un acto que hayamos hecho nosotros, sino el acto que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice, si somos hijos, también somos ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y cuando somos reconciliados con Él, Él nos adopta. Esta adopción es fruto de nuestra justificación. Es una iglesia, la iglesia es una familia. Una familia tiene padre y tiene un hermano mayor. Y todos los demás somos adoptados. Por eso vemos a Cristo como nuestro hermano mayor. En Romanos 8 también habla de esto. Él es nuestro hermano mayor. La Biblia habla de Cristo como nuestro hermano. Y hemos sido herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si nosotros recordamos, por ejemplo, la historia del joven rico, le dice, maestro, bueno, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Lo que está preguntando es, ¿qué puedo hacer para ser hijo de Dios? En eso la tiene clara. No está diciendo qué puedo hacer para ganar, sino que dice qué puedo hacer para heredar. Lamentablemente en el resto no la tuvo clara. Pero tenemos que entender esto, que el reino de los cielos se hereda. Y la única manera de heredar es ser adoptado por Dios. Es ser hecho hijo de Dios. Y estas cosas tenemos que aprender a verlas, disfrutarlas, para que impacten nuestra vida, impacten nuestro día a día. El Hijo verdadero puso a nuestra disposición todo lo que Él recibió, toda su herencia. Somos coherederos con Él. Y Él comparte con sus hermanos y hermanas esta herencia. Esto es algo que nunca podemos dar por sentado. Y algo más profundo. Es sorprendente que Jesús, cuando enseñó a orar, ¿cómo comenzó? Tienen que orar así. Padre nuestro. Había un autor que decía, puede ser Packer, no estoy seguro, pero decía que hemos aprendido a no nombrar al Señor en vano. Y está bien, no decimos, oh por Dios, no lo nombramos en vano. Y hemos aprendido de diferentes maneras a nombrarlo en vano. Y él como que le daba una vuelta más a eso y decía, guarda, porque a veces le decimos con títulos que en realidad lo estamos nombrando en vano de esa manera. Lo titulamos en vano. Le decimos Señor y no le obedecemos. Le decimos Padre y no nos comportamos como sus hijos. Padre nuestro, que eso no sea en vano, es nuestro Padre.
Reconocerlo como Padre, reconocerlo como alguien que nos adoptó por lo que Él es, no por lo que nosotros somos. A pesar de nosotros, Él nos ama, nos adoptó. Y deberíamos entender que cuando Jesús enseña a orar, extiende este privilegio a sus discípulos y no dice, oren así, Padre de Jesús que está en el cielo. No, oren así, Padre nuestro que está en el cielo. Y tendríamos que asombrarnos cada vez que podemos llamarle Padre, cada vez que Él nos llama hijos. Y en la familia de Dios no hay miembros de segunda clase. Padre, hijos. Él nos ha puesto en la misma clase que Cristo. Siendo tan diferentes nosotros, Él nos ha puesto en la misma clase y condición que Cristo. Está el Padre en esta familia y está Cristo. Y nosotros con Cristo somos hermanos. Él nos ha puesto en la misma clase que Cristo. Somos hijos de Dios. Él es hijo legítimo, nosotros somos hijos adoptados. Pero ese estatus no va a cambiar nunca. Somos hijos de Dios. Y Dios da a todos sus hijos, la plenitud de la herencia. Y somos coherederos con Cristo. Y si somos padres del mismo hijo, hijos del mismo padre, si somos hermanos del mismo hermano, ¿qué somos nosotros? Somos familia, somos hermanos. Y un vínculo que no se disuelve. Nuestra sangre va a quedar acá en la tierra, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu que nos une no. Y somos parientes unos y otros. Somos partícipes de una familia que incluye a los judíos que creyeron en el Antiguo Testamento. Y dice Pablo en Romanos 9, 7 y 8, que todos somos descendientes de Abraham. Todos nosotros somos descendientes de Abraham. Y ya la sangre no juega. Lo que juega es la fe en Cristo. Y les explico a los Gálatas, luego en Gálatas voy a leer Gálatas 4, 28 al 31. Si quieren, buscamos Gálatas 4, 28 al 31. Un pedacito del 28 y el 31. Dice, y ustedes, Gálatas 4, 28, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Y dice el 31, así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Lo que está distinguiendo es entre todos los hijos de Abraham. Dice, no, Abraham, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? 8. 8 hijos tuvo. 1 con Agar, 1 con Sara y 6 con Setura. De ahí vienen los madianitas y un montón de otros. 8 hijos. Pero hay una sola línea. No es por Ismael, no es por el resto, sino que es por los hijos de Sara. Por el hijo de Sara, por Isaac. Y va por ahí, no por lo de Setura, va por ahí. Y de la misma manera de exclusividad dice, bueno, por la fe en Cristo se cumple la promesa para Abraham. Ya no juega la sangre, así como no jugó la fe solamente en Dios, así como no juega solamente la fe en Dios, no jugó solamente que ser hijo de Abraham, sino que era por Sara, era por Isaac. Bueno, por la fe en Cristo somos familia de Dios, solamente por la fe en Cristo. Y somos hijos de un pacto de libertad, somos parte de un pacto de libertad. Y esto no se había realizado en el pasado, en el antiguo pacto esto no era así. Fíjense ahí nomás, Gálatas 3, 23 al 26. Gálatas 3, 23 al 26 dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados, alguna traducción puede decir presos bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, nuestro tutor, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. La relación de adopción viene solo por la fe en Cristo, de la misma manera en que la promesa estaba sobre Isaac y no sobre los otros hijos de Abraham. Los otros 7 quedaron afuera. Y todo el que no tiene fe en Cristo, aunque tenga fe en Dios, no es hijo de Dios. Esto deja afuera a los judíos que no creyeron en Cristo, que no creen en Cristo, desde que Cristo vino, ¿no? Se sobreentiende. Pero tenemos que tener claro, somos hermanos de los que creen en Cristo Jesús para salvación. De los otros no somos hermanos. No importa cuán parecidos seamos.
en nuestras creencias. Si Cristo no es Dios Hijo, no tienen fe en Él. Si Cristo no murió y resucitó siendo Dios, no tienen fe en el Cristo de la Biblia y no son nuestros hermanos. Solamente los que tienen fe en el Cristo de la Biblia, o sea, como la Biblia lo describe, son nuestros hermanos, el resto no. Por más que tengan un montón de otras cosas en común, no son. De la misma manera que los hijos de Abraham tenían un montón de cosas en común, no eran. La promesa era para la descendencia de Isaac. Y se daba en el Antiguo Testamento, por más que sea algo nuevo lo que Cristo hace, en el Antiguo Testamento había cierta referencia, como decíamos recién, a la paternidad de Dios. Pero tenía algo que ver más con algo nacional, no íntimo y personal. Y Cristo trae esta nueva dimensión de la relación entre Dios y nosotros. Algo íntimo, personal. Si ustedes estuvieran solos en el mundo, podrían ser adoptados por Dios. Algo íntimo y personal. Si la iglesia no existiera, Dios los podría adoptar sin ningún problema. Porque es algo íntimo, individual, personal. Dios adopta hijos. ¿Sí? Y de esa manera hemos adquirido beneficios y privilegios por esta membresía a la familia de Dios. Y Él, para que tengamos presente esto, ha derramado en nuestros corazones esta verdad. Y el Espíritu de Él le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Packer dice, Padre es el nombre cristiano para Dios. Nosotros lo vemos en el pasado, a Dios, donde Abraham, cuando está por sacrificar a Isaac, por ejemplo, le pone un nombre, dice el Dios que provee, ¿recuerdan? David decía el Dios de los ejércitos, otro decía Dios es mi pastor, y todo en hebreo, ¿no? Dios es mi estandarte, algún guerrero, quizá David también, Dios es mi estandarte, el que va delante mío metiéndole miedo a los enemigos porque me identifica, es Dios, Dios es mi estandarte. Y así un montón de nombres para Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en el cristianismo, Padre es el nombre cristiano para Dios. Es algo nuevo. Es Abba. Es Padre. En el Antiguo Testamento un montón de nombres, pero este no estaba. Y en cristiano, como esta nueva relación aparece e impacta en nuestras vidas, Padre es el nombre cristiano para Dios. Y el Nuevo Testamento habla de que ya somos hijos de Dios, pero también habla de que la adopción es futura. Fíjense en Romanos 8:23. Vamos a Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Lo que está diciendo Pablo es que hay una parte de la adopción que todavía no se efectuó, que es la redención de nuestro cuerpo. Pero uno de los privilegios de la adopción es que nuestro cuerpo un día va a ser como el de Cristo, un cuerpo glorificado. Hay tantas profundidades en la adopción. Y una es que no solo somos contados como hijos de Dios, no solo somos coherederos del cielo, sino que además se nos va a dar el mismo cuerpo, un cuerpo parecido al de Cristo. Esto es hermoso. Vamos al cielo y esto el judío nunca se le hubiera ocurrido. Esto es algo nuevo, esto es algo del nuevo pacto, esto es algo nuevo. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Parte de la adopción se traduce en esto. Vamos a tener un cuerpo glorificado y lo esperamos. Dice que en este cuerpo todavía gemimos. ¿Es verdad eso? En esta época nos resfriamos, decimos, ¿hasta cuándo te toleraré cuerpo enfermable? Pero resfriarse es lo de menos. ¿Cuántas veces la enfermedad y la discapacidad golpean nuestro cuerpo? Y esas personas aprenden a gemir de una manera más profunda y valorar el que viene de una manera superior. Parte de la adopción hace posible que el cuerpo que viene sea como el de Cristo, glorificado, incorruptible, inmortal. Pero eso es posible solo gracias a la adopción. Y por otro lado, voy a enfatizar para cerrar con esto. Nos hace hermanos de Jesús. Y esto debería llevarnos al asombro y a la alabanza. Acompáñenme a Hebreos 2,
Hebreos 2. Jesús, encarnándose, se hizo un poco inferior a los ángeles, ¿sí? Encarnándose, dice el 9, Hebreos 2:9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Quiero hacer énfasis en esto. Como hermano mayor, muchas veces renegué de mi hermano menor. Entonces, cuando mi hermano era chiquito y yo era menos chiquito que él, a veces me avergonzaba y yo lo hacía quedar mal, le hacía bromas. Si él no entendía algo, me daba vergüenza. Hoy como adulto hago ese procesamiento, ¿no? En su momento no lo hice así. Pero cuando uno va creciendo, a lo mejor hasta puede llegar a estar orgulloso de su hermano. Decir, mi hermano, el caso mío es así, hoy estoy orgulloso de mi hermano. Yo a veces digo que es mi hermano menor en edad, pero es mi hermano mayor en muchas otras cosas. Y eso es hermoso. Pero que Jesús no se avergüence de llamarte hermano, es algo increíble. Estamos hablando de Jesús, gente. No se avergüenza de llamarte su hermano. Jesús no se avergüenza de llamarte su hermano. ¿Cuánto podríamos reflexionar en esto? Para que traiga paz a nuestro corazón, para que traiga alivio, pero también para que traiga una explosión de alabanza a su nombre. Él no se avergüenza de llamarme su hermano. Hay padres en esta tierra que se avergüenzan de su hijo, hijos que se avergüenzan de sus padres, hermanos que se avergüenzan de sus hermanos. Y el Hijo perfecto de Dios, el perfecto, no se avergüenza de llamarme a mí hermano suyo. Esto es increíble, esto es hermoso. Y tenemos que aprender a no darlo por sentado y verlo, y reflexionar y meditar en esto. Y aprender a que estas verdades impacten nuestro corazón. Tenemos un hermano en el cielo que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y que además está sentado a la diestra del Padre. Y que además intercede por nosotros. Y que además intercede con amor, con un amor indestructible. Parafraseé el final de Romanos 8 ahí. Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Intercede por nosotros. Y además lo hace con amor. Hemos sido adoptados por Dios. Y en este Día del Padre, recordemos la paternidad de nuestro Dios. Recordemos los beneficios de esta paternidad. Esta adopción hermosa que se ha hecho posible gracias a la obra de Cristo. Recordemos que ambos lo han hecho con amor, que la Trinidad está involucrada en nuestra adopción. Y que es una realidad. Somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Y esto no es algo nacional, comunitario, es algo individual, íntimo, específico, con tu nombre y apellido. Si Dios tuviera un apellido, te lo habría dado, pero te dio algo superior, te dio el Espíritu Santo, para que recordes, hijo, de quién sos, y vivas en este mundo, glorificándole a Él, honrándole a Él, y estallando en alabanza por ser su hijo, ¿sí? Vamos a orar para finalizar.